Cuando Clint Eastwood pasó junto a un concurrido puesto de arte en la acera de la ciudad, la mayoría de la gente ni siquiera lo notó. Solo otro transeúnte, solo otro rostro en la multitud. Pero cuando se detuvo, tomó una pintura y escuchó en silencio a la joven frente al puesto. Todo cambió, porque ella no era solo una artista cualquiera. Sophie Carter luchaba por algo más que reconocimiento. Pintaba para salvar su propia vida. Y lo que ocurrió después se convirtió en un momento inolvidable. Porque, al más puro estilo de Clint Eastwood, no solo compró una pintura, cambió su futuro para siempre. Era una habitación tenue y estéril, donde las luces fluorescentes zumbaban suavemente desde el techo, proyectando un resplandor pálido sobre las paredes blancas. El olor antiséptico impregnaba el aire, mezclándose con el débil pitido de los monitores en la habitación contigua. Sophie Carter estaba sentada en la cama de hospital, el papel crujiente bajo ella, con las manos fuertemente cerradas en su regazo. Frente a ella, el doctor Patel ajustó sus gafas con una expresión cuidadosamente neutral. Sophie ya sabía lo que venía. Había escuchado ese tono antes, suave, ensayado, el que los médicos usaban cuando estaban a punto de dar malas noticias. «El tratamiento está funcionando», dijo con un pequeño destello de esperanza en la voz. «Pero necesitarás al menos 2 rondas más de quimioterapia». Sophie apenas reaccionó. Estaba acostumbrada a esta rutina. El dolor, la enfermedad, el agotamiento, se habían convertido en parte de su vida. Lo que no esperaba era lo que él dijo después. «Entiendo que su familia está teniendo dificultades con los costos. Lamentablemente, sin cobertura de seguro para la siguiente ronda, los gastos de bolsillo serán...». Dudó por un momento y luego suspiró. «Considerables». Su madre dejó escapar un suspiro tembloroso a su lado. Sophie no necesitaba mirarla para saber que estaba conteniendo las lágrimas. Las facturas médicas ya los habían dejado en la ruina. Sus ahorros se habían agotado. La última ronda de tratamientos los había llevado al límite. Y ahora, esto. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se apoderó del pecho de Sophie, no por morir, sino por ver a sus padres perderlo todo intentando salvarla. El viaje a casa fue silencioso. Su madre sujetaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La voz de su padre había sonado ronca cuando le dijo que todo estaría bien, pero Sophie podía escuchar la mentira en sus palabras. Esa noche, acostada en la cama, miró el techo con el corazón acelerado. Se negó a ser una carga. Se negó a permitir que sus padres se ahogaran en deudas por su culpa. Y entonces lo supo. El arte siempre había sido su refugio, su pasión. Si podía crear algo que importara, algo que la gente quisiera comprar, tal vez podría luchar a su manera. Al amanecer, Sophie había tomado una decisión. No iba a esperar un milagro. Iba a crearlo. El primer trazo de pintura siempre se sentía como magia. El pincel se deslizaba sobre el lienzo, dejando atrás suaves tonos azules y audaces pinceladas de naranja, los colores mezclándose para formar algo nuevo, algo vivo. Sophie estaba sentada en un taburete plegable, con su puesto de arte montado en una concurrida calle del centro de la ciudad. La pequeña mesa de madera frente a ella estaba cubierta con lienzos cuidadosamente dispuestos, cada uno un pedazo de su alma. Su madre la había ayudado a montar el puesto esa mañana, pero el resto dependía de Sophie. Después de todo, había sido su idea. Pasó la última semana vertiendo hasta la última gota de energía en sus pinturas, sabiendo que esto ya no se trataba solo de arte, se trataba de supervivencia. Si lograba vender, si la gente veía valor en lo que creaba, tal vez, solo tal vez, podría pagar el tratamiento que le salvaría la vida. Pero la esperanza era algo frágil. Los transeúntes pasaban. Algunos le echaban una mirada fugaz, otros ni siquiera la notaban. Una mujer con un blazer azul marino se detuvo por un segundo. Admiró un lienzo y luego negó con la cabeza antes de seguir su camino. Un hombre con gafas de sol y un traje a medida se detuvo el tiempo suficiente para leer el pequeño letrero escrito a mano frente a su puesto. Arte original. Recaudando fondos para mi tratamiento contra el cáncer. Su boca se apretó en una línea tensa. Luego se giró y se alejó. Sophie exhaló lentamente, aferrándose al borde de la mesa para mantenerse firme. El calor de la tarde la oprimía, haciéndola sentir mareada. Habían pasado horas y no había vendido ni una sola pieza. Tomó su botella de agua.
sus manos temblorosas mientras daba un sorbo. La fatiga le carcomía los huesos, un recordatorio cruel de lo que estaba enfrentando, no solo al mundo, sino a su propio cuerpo. Rendirse no era una opción. Se obligó a sonreír cuando una pareja de ancianos se acercó. Los ojos de la mujer brillaban con curiosidad. «Son hermosos», murmuró, pasando suavemente los dedos por el borde de un lienzo. Era una pieza en la que Sophie había volcado su corazón. Un cielo desértico pintado en profundos tonos morados y destellos dorados. «¿Cuánto cuesta este?», preguntó. Sophie tragó saliva. 80. La mujer miró a su esposo, quien asintió. «Nos lo llevamos». Por un segundo, Sophie no se movió. Había ensayado este momento en su mente, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía paralizada. Entonces, cuando la mujer le entregó el dinero, algo dentro de Sophie se quebró. La primera venta. Su primera victoria. Se aferró a ese sentimiento mientras envolvía la pintura en una bolsa de papel. La pareja se alejó, dejando a Sophie con 81 renovado sentido de propósito. Tal vez solo era una chica vendiendo arte en una esquina, pero estaba luchando, y no había terminado aún. La ciudad estaba viva. Músicos callejeros rasgueaban guitarras en las esquinas, sus melodías mezclándose con el murmullo distante del tráfico. Los turistas deambulaban, sacando fotos de murales pintados en los viejos edificios de ladrillo. Los hombres de negocios, pegados a sus teléfonos, pasaban de largo sin echar una segunda mirada. Sophie estaba sentada en su pequeña mesa, las manos descansando sobre sus rodillas, observando el mundo moverse a su alrededor. Era extraño, en realidad, estar rodeada de tanta gente y aún así sentirse invisible. Hasta ahora había vendido una pintura. Cada vez que alguien miraba en su dirección, la esperanza resurgía en su pecho. Tal vez esta persona se detendría, admiraría su trabajo, la vería no como una chica pidiendo caridad, sino como una artista. La mayoría no lo hacía. Algunos aminoraban el paso, sus ojos recorriendo los lienzos antes de seguir caminando. Otros ni siquiera la notaban. Y luego estaban los que sí se detenían, pero solo para ofrecer lástima, no apoyo. Una mujer de mediana edad, vestida con un vestido floral, suspiró al leer el letrero de Sophie. «Ay, cariño», murmuró, su voz cargada de simpatía. «Ojalá pudiera ayudar, pero simplemente no tengo el dinero». Sophie sonrió educadamente. «Está bien, gracias por detenerse». La mujer se quedó un momento más, su mirada pesada. «Pobrecita, debes ser tan valiente». Valiente. Esa palabra otra vez. La había escuchado tantas veces desde su diagnóstico, pero nunca se sintió adecuada. No era valiente. Estaba desesperada. Estaba cansada. Aún así, asintió. Dejó que la mujer le ofreciera sus palabras amables, y luego la vio alejarse como los demás. No mucho después, apareció otro tipo de cliente. Un hombre con chaqueta de cuero y gafas de sol sobre la cabeza se acercó a su puesto con aire despreocupado. Miró las pinturas por un momento antes de soltar una risa baja y burlona. «Nadie compra arte real hoy en día, niña», murmuró. «Deberías intentar vender impresiones o, no sé, hacer comisiones en TikTok». Las manos de Sophie se cerraron en puños. Se mordió la respuesta afilada que tenía en la punta de la lengua, tragándose la ira que ardía en su garganta. «No necesito tu consejo», dijo simplemente. «Solo necesito luchar». El hombre resopló, pero no discutió. Se alejó, perdiéndose entre la multitud. Sophie exhaló lentamente. No iba a dejar que la frustración ganara, porque en algún lugar de esta ciudad, tal vez hoy, tal vez mañana, alguien la vería. Y eso lo cambiaría todo. Para el cuarto día, Sophie estaba agotada. Su cuerpo dolía de estar sentada en el duro taburete de metal, sus músculos débiles por los tratamientos de quimioterapia. El calor del verano presionaba contra su piel, haciéndola sentir mareada. Había vendido 3 pinturas en total. No era suficiente, ni siquiera cerca. Trató de mantenerse optimista, pero el peso de la realidad comenzaba a filtrarse. Tal vez el hombre de la chaqueta de cuero tenía razón. Tal vez a nadie le importaba. Y entonces, de la nada, alguien se detuvo. No un cliente cualquiera, una periodista. Era joven, quizás de 20 y tantos, con una libreta en la mano y una credencial prendida a su bolso.
Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una coleta suelta, y sus ojos se iluminaron al ver el puesto de Sophie. «Esto es hermoso», dijo, señalando un lienzo de un paisaje urbano al anochecer. «¿Tú pintaste todo esto?» Sophie parpadeó, asintiendo lentamente. «Sí». La periodista sonrió, sacando su teléfono. «Dirijo un pequeño blog de arte en línea. Me encanta descubrir talento oculto en la ciudad. ¿Te importa si tomo algunas fotos?» Sophie dudó. «Espera, ¿de verdad? ¿De verdad?» Durante los siguientes minutos, la mujer tomó fotos de las pinturas, de Sophie sentada en su puesto, del pequeño letrero escrito a mano explicando por qué estaba vendiendo su arte. Luego hizo la pregunta que Sophie no esperaba. «¿Cuál es tu historia?» Así que Sophie se la contó, sobre las visitas al hospital, sobre las facturas médicas acumulándose, sobre cómo se negaba a dejar que sus padres lucharan solos. La periodista asintió, pensativa, anotando en la esquina de su libreta. «La gente debería escuchar esto», dijo. «Me aseguraré de que lo hagan». Sophie no pensó mucho en ello. La gente hacía promesas todo el tiempo. Pero a la mañana siguiente, cuando llegó a su puesto, algo era diferente. Más personas se detenían, no solo para mirar, sino para comprar. Una mujer compró 2 pinturas seguidas. Una pareja joven ofreció más de lo que pedía. Para el mediodía, había vendido más cuadros de los que había vendido en los últimos 4 días juntos. Entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas, su mejor amigo. «Tía, mira esto». Abrió el enlace. Era un artículo. Su artículo. Luchando por el arte. Luchando por la vida. La adolescente que está pintando su camino hacia la quimioterapia. Y al final del artículo, miles de compartidos. El corazón de Sophie latía con fuerza. Esto era real. Pero ni siquiera entonces sabía cuán grande estaba a punto de volverse este momento, porque su cliente más importante hasta ahora ya estaba en camino. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la acera, alargándose más allá del puesto de Sophie, mientras otra ola de transeúntes pasaba apresurada. La ciudad era un torbellino de movimiento, gente perdida en sus propios mundos, sus propios problemas, sus propias acciones. Sophie se limpió el sudor de la frente, tratando de ignorar el mareo que se colaba en su cuerpo. Su cuerpo le gritaba que descansara, pero el descanso no pagaría la quimioterapia. Exhaló, ajustando la pequeña pila de pinturas en su mesa. La publicación en el blog de arte había ayudado. Las ventas estaban aumentando, pero aún estaba lejos de su meta. Y entonces, sin previo aviso, la energía a su alrededor cambió. Una presencia, una quietud que se sentía fuera de lugar en medio del caos de la ciudad. Lo sintió antes de verlo. Un hombre alto y mayor se había detenido frente a su puesto. No era como los demás. No estaba mirando su teléfono. No tenía prisa por llegar a su próxima reunión. Estaba completamente quieto, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta de cuero desgastada, un sombrero de vaquero inclinado sobre su rostro. Estaba observando sus pinturas, no solo mirándolas, sino realmente viéndolas. Al principio, Sophie apenas le prestó atención. Había visto todo tipo de clientes: turistas curiosos, empresarios escépticos, compradores distraídos que fingían interés solo para alejarse segundos después. Pero este tipo, algo en él era diferente. Estaba demasiado cansada para entender por qué. «¿Ves algo que te guste?», preguntó, su voz áspera tras el largo día. El hombre sonrió apenas un poco, solo lo suficiente para que ella lo notara. «Depende», dijo con una voz grave, pausada, inconfundiblemente familiar. «¿Cuál es la historia detrás de estas?». Sophie vaciló. La mayoría de la gente preguntaba por los precios, no por la historia. Lo miró otra vez, de verdad esta vez. Su rostro estaba marcado por los años, pero sus penetrantes ojos azules tenían algo afilado, algo firme, como si hubieran visto un centenar de vidas y aún así no se impresionaran con facilidad. Algo en él se sentía como un viejo western cobrando vida. Aclaró su garganta. «Pinto porque tengo que hacerlo», dijo simplemente. «Es lo único que puedo controlar en este momento». Él no parpadeó, solo esperó, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Así que ella se lo contó, sobre el diagnóstico, sobre la cuenta regresiva que los médicos le habían dado, sobre cómo cada pincelada, cada venta, no era solo cuestión de sobrevivir, era cuestión de recuperar su vida. Y cuando terminó,
El hombre no ofreció lástima. Solo asintió y luego extendió la mano hacia una pintura. Tomó un lienzo en blanco y negro de la mesa, inclinándolo ligeramente bajo la luz. Era uno de los favoritos de Sophie. Un vasto paisaje desértico, la silueta de un vaquero solitario en la distancia, el contraste entre la luz y la sombra, el cielo infinito sobre él. Le había tomado semanas perfeccionarlo. El hombre lo estudió detenidamente. Luego, con un lento asentimiento, habló. «Me llevo este». Sophie apenas reaccionó al principio. Había pasado por esto muchas veces antes. Clientes eligiendo una pieza, entregando dinero, alejándose sin pensarlo 2 veces. Tragó saliva y pasó una mano por la parte trasera de su cabello corto. Está bien. Son 100. El hombre ni siquiera buscó su billetera. En su lugar, sacó un talonario de cheques. Sophie parpadeó, desconcertada por el gesto inesperado. Nadie usaba cheques ya. Lo observó mientras destapaba su bolígrafo. Sus movimientos lentos, deliberados. Escribió algo. Arrancó el cheque del talonario y se lo entregó. Sophie lo tomó con cautela, apenas sujetando el papel entre sus dedos. Y entonces vio la cifra. Su respiración se detuvo. Su visión se nubló en los bordes, mientras sus ojos se fijaban en el cheque, en la cantidad imposible escrita con una caligrafía firme y audaz. No 100, no 1000, 50.000. Sus manos empezaron a temblar. «Esto», susurró, apenas capaz de formar palabras. «Esto no puede ser correcto». El hombre sonrió de lado, inclinando ligeramente su sombrero hacia atrás, revelando por completo su rostro. El corazón de Sophie se detuvo. Clint Eastwood, la leyenda, el ícono, el hombre cuyas películas su padre la había obligado a ver desde niña, el hombre cuya mirada había definido generaciones del cine. Y ahora estaba ahí, frente a ella, comprando su arte, no, cambiando su vida. «No», comenzó, sacudiendo la cabeza en incredulidad. «No, no puedo aceptar esto». Los ojos de Clint no titubearon. «No es caridad», dijo. «Es una buena pintura». Sophie sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ahora la gente estaba mirando. Los pocos transeúntes cercanos se habían dado cuenta. Los susurros crecían a su alrededor. Alguien sacó un teléfono, tomó una foto. Pero Sophie no le prestó atención a la multitud. Miró a Clint, realmente lo miró, y vio algo más profundo en su expresión, una comprensión silenciosa. Él sabía lo que significaba luchar por algo. Había pasado su vida haciéndolo. Y ahora, en medio de una calle concurrida, le acababa de dar la oportunidad de seguir luchando también. Sus manos se aferraron al cheque. Por primera vez en mucho tiempo, Sophie sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. Y lo más loco de todo, esto era solo el comienzo. El mundo de Sophie se inclinó. Miró el cheque en sus manos temblorosas, su mente luchando por asimilar lo que estaba viendo. No 100, no 1000, 50.000. Su respiración se entrecortó, sus dedos apretándose alrededor del papel como si pudiera desaparecer si no lo sujetaba con fuerza. El ruido de la ciudad se desvaneció. El ir y venir de los peatones, el distante sonido de los claxones, el murmullo de los músicos callejeros. Todo se convirtió en un zumbido lejano e irrelevante. Esto no era real. No podía ser. Se obligó a parpadear, a mirar de nuevo, convencida de que había leído mal la cifra. Pero ahí estaba, claro como el día. 50.000. Su estómago dio un vuelco. Su pulso retumbó en sus oídos. «Esto», susurró, su voz quebrándose bajo el peso del momento. «Debe haber un error». Levantó la mirada hacia el hombre, el vaquero con la chaqueta de cuero, el que había pasado los últimos minutos hojeando sus pinturas, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y ahora, de pie bajo el resplandor del sol de la tarde, lo vio por primera vez. Los ojos azules afilados, la sonrisa ladeada, la confianza tranquila de un hombre que había pasado una vida sin dejarse sacudir por el mundo. Su respiración se detuvo. Clint Eastwood. La realización la golpeó como un tren de carga. El actor favorito de su padre. El hombre cuyas películas habían sido parte de su infancia. La leyenda de Hollywood, que no solo interpretaba tipos duros en la pantalla, sino que lo era en la vida real.
y ahora estaba frente a ella, entregándole un cheque que podía cambiarlo todo. Él la observó con calma, leyendo el shock en su rostro. Luego sonrió de lado. «No hay error, niña», dijo, su voz baja, firme. «Solo sigue pintando». Sophie tragó con dificultad. Sus piernas se sentían débiles. Abrió la boca intentando formar palabras. «Gracias. ¿Por qué estás haciendo esto? No lo merezco». Pero nada salió, porque nada en su vida la había preparado para este momento, y aún no había terminado. Al principio, nadie se dio cuenta. La ciudad siguió moviéndose como siempre, rápida, distraída, ajena a la historia que se estaba desarrollando justo ahí en la acera. Luego, el primer murmullo. Un adolescente con auriculares encajados en los oídos se detuvo en seco, inclinando la cabeza mientras miraba a Clint. Sus ojos se abrieron de par en par. «Espera», murmuró, su voz insegura pero creciendo en volumen. «¿Ese es Clint Eastwood?» Una mujer cercana se giró, su teléfono medio levantado. Entrecerró los ojos, su mirada saltando entre el puesto de Sophie y el hombre del gastado sombrero de vaquero. Luego, un segundo murmullo. Luego, un tercero. Y entonces sucedió. Un torbellino de movimiento. Personas deteniéndose en seco, cabezas girando, conversaciones apagándose. Alguien jadeó. Otra persona tomó una foto. Y de repente, la tranquila tarde se convirtió en un frenesí. Los susurros se convirtieron en gritos. «Dios mío, es realmente él». «Swing, Clint Eastwood está aquí, justo aquí en esta acera». «Swing, ¿por qué está?» «Espera, está comprando una pintura». «Swing, ¿qué está pasando?» Los teléfonos se alzaron en todas direcciones. Un grupo de estudiantes universitarios corrió más cerca, sus voces llenas de incredulidad. Una mujer de negocios en tacones casi tropezó al retroceder, arrastrando a su asistente con ella. Y luego, el punto de inflexión. Un hombre de traje, alguien que había pasado antes junto al puesto de Sophie sin siquiera mirarlo, se detuvo en seco y volvió sobre sus pasos. «¿Qué está pasando?», preguntó, acercándose. Miró a Clint, luego a Sophie, luego a la pila de pinturas. Sus ojos se posaron en el cheque que Sophie aún sostenía con manos temblorosas. Vio la cifra. Su mandíbula se cayó. «Espera, ¿él acaba de comprar una pintura?», soltó, incrédulo. Otra mujer ahogó un grito. «¿Por 50.000? Eso fue todo». La multitud estalló. La gente se agolpó alrededor del puesto de Sophie, sus ojos saltando entre ella y Clint, tratando de entender lo que estaban presenciando. Y entonces sucedió lo más loco. Alguien extendió la mano por una pintura. «Me llevo esta», exclamó un hombre con un polo azul, agarrando una pintura de un paisaje urbano y sacando su billetera. Antes de que Sophie pudiera siquiera procesar esa venta, otra mano se alzó. «¿Y esta cuánto cuesta?», preguntó apresurada una mujer, hojeando los lienzos restantes. En cuestión de minutos, las pinturas que habían sido ignoradas por días estaban siendo arrebatadas una por una. La gente ni siquiera regateaba. No hacía preguntas, solo compraba. Una adolescente sacó su teléfono y se volvió hacia su madre. «Necesito dinero ahora. Quiero una antes de que se acaben». Sophie se quedó ahí, atónita, mientras su tranquilo puesto se transformaba en la atracción más popular de la ciudad. Era una locura. Y Clint, solo se quedó ahí, tan tranquilo como siempre, las manos en los bolsillos, observando cómo todo se desarrollaba. Finalmente, se inclinó un poco y murmuró, lo suficientemente bajo para que solo Sophie lo escuchara. «Te lo dije, niña. Solo sigue pintando». Y con eso, inclinó su sombrero y se alejó, dejando a Sophie viendo cómo la escena a su alrededor estallaba en algo que nunca habría imaginado. Y lo más increíble, esto ni siquiera era el final, era solo el comienzo. Para cuando Sophie llegó a casa esa noche, su teléfono estaba en llamas. Las notificaciones inundaban su pantalla, el constante ping, ping, ping de mensajes y alertas haciéndole girar la cabeza. Al principio pensó que algo iba mal, y luego vio los titulares. «Clint Eastwood compra la pintura de una adolescente por 50.000, y no vas a creer por qué. Leyenda de Hollywood ayuda a joven artista con cáncer de la manera más increíble». El puesto de arte de una adolescente
se convierte en el tema del país tras una visita sorpresa de Clint Eastwood. Su foto estaba en todas partes. Una sola imagen. Clint Eastwood de pie en su diminuto puesto de arte, sosteniendo la pintura en blanco y negro del oeste. Ahora estaba estampada en sitios de noticias, Twitter, Instagram y Facebook. El video que alguien había tomado del momento en que le entregó el cheque. Más de 3 millones de vistas. Sophie no podía respirar. Su mejor amigo, Lucas, fue el primero en llamarla. Sophie, estás literalmente en todas partes. Yo ni siquiera sé qué está pasando, susurró, mirando la interminable ola de comentarios. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes. No solo de extraños, de compradores. Gente de todo el país, de todo el mundo, quería sus pinturas. Hola Sophie, me encantaría comprar una de tus obras. ¿Haces envíos a Texas? Swing, tu historia me inspiró mucho. Quiero encargar una pintura. Cualquier precio, tú dime. Mi hija también está luchando contra el cáncer. Tu fortaleza nos da esperanza. Me encantaría comprar algo para apoyarte. Las manos de Sophie temblaban. Deslizó la pantalla. Su corazón martillaba en su pecho. Docenas de mensajes se convirtieron en cientos, luego miles. Pedidos, donaciones, solicitudes de entrevistas. Y entonces, el correo que la dejó en shock. Asunto. Consulta de galería. Lo abrió con dedos temblorosos. Un prestigioso galerista de Nueva York quería representarla. Sophie, tu historia es extraordinaria. Nos encantaría exhibir tu trabajo en nuestra próxima exposición. Hablemos. Sophie presionó una mano contra su pecho, sintiendo su corazón golpear contra sus costillas. Esto era real. Ya no solo estaba vendiendo pinturas. Se había convertido en un símbolo de resiliencia. Un mes después, Sophie entró al hospital para su última ronda de tratamiento, pagada en su totalidad. Cada factura, cada deuda, cada carga financiera aplastante que alguna vez amenazó su futuro. Desaparecida. Por una pintura. Por un momento. Porque un hombre con un sombrero de vaquero se detuvo, escuchó y creyó en ella. La quimioterapia fue dura, pero esta vez no tenía miedo, porque fuera de esa habitación de hospital, su futuro la estaba esperando. Una semana después de su último tratamiento, recibió una carta escrita a mano de Clint Eastwood. La abrió con cuidado, sus dedos temblorosos. Sophie, tu lucha me recuerda por qué algunas historias siguen importando. Nunca dejes de contar la tuya. Clint. Las lágrimas nublaron su vista. Dobló la carta con cuidado, presionándola contra su pecho. Y esa noche, tomó un pincel y comenzó a pintar. Su primera exposición en una galería estaba programada para el mes siguiente. Su bandeja estaba llena de pedidos de comisiones. Su carrera apenas comenzaba, pero había una pintura que nunca vendería. La primera que había vendido. El paisaje en blanco y negro del viejo oeste, ahora colgaba en la colección privada de Clint Eastwood, un recordatorio de que el verdadero coraje no es solo cosa de westerns.